Miqueas capítulo 7. Se puede mantener sentado mientras nosotros leemos el texto de esta noche. Pedir que Dios nos hable otra vez y vamos a orar después que leemos los primeros 4 versículos de Miqueas capítulo 7. Y entramos en el último capítulo de Miqueas. Después seguimos en Nahum. Y seguimos con los otros libros de los profetas menores y disfrutamos de estos profetas y cómo el Señor le usó para llevar el mensaje de Él a estas personas. Miqueas capítulo 7, le voy a dar un segundo, por si acaso lo tienen todo, o ya son expertos en Miqueas. En principio se tenía que esperar una media hora antes que lleguen a Miqueas. Miqueas capítulo 7, voy a leer del versículo 1 al versículo 4. Después vamos a entregar este mensaje al Señor y seguimos con lo que Dios tiene para nosotros. Miqueas dice en versículo 1, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su arma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. Señor, otra vez te entregamos este tiempo. Gracias por el privilegio de poder enseñar y estudiar estos versículos. Señor, que podemos disfrutarla y obrar, y el Espíritu Santo obrar en nosotros en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como título, en esta noche le puse Me siento solo. Es quizás algunas palabras que han llegado a su mente en un momento que se sentía en esta manera. Me siento solo. Es posible que esta noche tú dices, sí, pastor, me siento solo. En el tiempo de la pandemia hay muchos que se sienten solos porque están en su casa, más se estaba acostumbrado de estar con otros y no pueden. Y dice que el tiempo de depresión y de personas estando en su casa solo ha causado diferentes enfermedades por solamente estar en la casa solo. Hay personas quizás que le encanta estar solo. No quieren que otros le hablen, o no quieren que otros que le molesten, y estando solo está bien. Pero muchas veces en nuestra vida espiritual, podemos sentirnos solos. Dicen que obviamente nunca estamos solos porque tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con nosotros, y el Señor siempre está con nosotros en todo momento. Pero cuando hablamos de físicamente con otros hermanos en la carne, pues lo podemos sentir solos. Y como cristianos, a veces somos los únicos. Eso pasa mucho a los nuevos creyentes. Ellos conocen a Cristo como su único Salvador. Sus amigos, su familia, antes de ser salvo, eran personas que hacían cosas que no agradaban a Dios. Y ahora que esa persona tiene a Cristo, pues su vida obviamente ha cambiado. Y ahora tiene que hacer algo o cosas diferentes que antes. Y ahora se siente solo. Los amigos que tenía antes no pueden ser sus amigos otra vez porque quizás sus amigos estaban haciendo cosas malas. Y ahora este joven que es cristiano se siente solo porque no puede hacer las cosas que hacía antes. Pero también eso pasa a nuevos creyentes. Porque muchas veces en nuestra vida tenemos que tomar posiciones y hacer decisiones que agrada a Dios, pero quizás no agrada a otras personas.
Y es posible en su familia, tú tienes que tomar una decisión, firmeza en la palabra de Dios que otros no van a tomar y te vas a sentir solo. Porque piensa que es la única persona que va a tomar esta posición. A veces cuando estamos en la escuela, ¿verdad? Si no es una escuela cristiana, pues se siente solo porque son los únicos cristianos. Y a veces estamos en hogares, en posiciones así. A veces en la familia somos los únicos que somos salvos. Y vamos a las actividades muchas veces para estar con la familia y sabemos que no podemos hacer cosas que ellos hacen y como yo hacía muchas veces me tenía que ir cuando abrían la cerveza. A ese momento es cuando nosotros íbamos. Y a veces era el único, me sentía solo que me tenía que ir, pero no podía estar con ellos acompañándole en esa porción, ese tiempo. Y a veces nos sentimos solos. Hermanos, Miqueas, aquí en estos primeros 4 versículos, se sentía solo. Nosotros vamos a ver en los primeros 4 versículos algo de Miqueas, vamos a entrar en su corazón, porque mayormente Miqueas estaba hablando a la nación de Israel sobre la profecía de castigo que venía para ellos, pero Dios saca estos versículos donde nos enseña del profeta Miqueas y algo que él siente él mismo como profeta. Y él se sentía solo. ¿Por qué se sentía Miqueas solo? Eso que vamos a ver nosotros en esta noche. Quiero recordar que capítulo 6, donde terminamos la semana pasada o la semana anterior, hablamos sobre las consecuencias cuando no obedecemos. Y siempre hay consecuencias cuando nosotros no obedecemos, igual con Israel. Ellos estaban en desobediencia, vino consecuencias. Ahora llegamos a parte de la historia donde ya Dios dice, ya no hay más misericordia, este castigo viene para ustedes. Ya le dio muchas oportunidades para poder arreglar su vida y entregar su vida al Señor y todavía decidieron a desobedecer a Dios. Vemos en nuestra vida cuando no seguimos las consecuencias, pues, o cuando no obedecemos, pues vienen las consecuencias, más en la ley. No voy a preguntar cuántos en su vida han tenido un cheque, ¿verdad? Una multa por guiando muy rápido. No te voy a decir los 10 que yo... No, I never had 10. No tenía 10. Pero a mí me cogieron el año pasado. Estaba 2 o 3 días después de Malvete y no me di cuenta. Siguiendo así, me pararon aquí en Mr. Burger King, donde habían como 5 o 6 motoras buscando a cada persona y me cogieron ese día y me castigaron y tenía consecuencias, ¿verdad? No solamente el malvete, pero la multa de no tener el malvete, pero fue culpa mía. ¿Por qué? Porque no estaba preparado para tener ese malvete. Y ahora me tocaba en noviembre y lo cogí en noviembre 1, para que no me pase otra vez. Ya aprendí de eso. Muchas veces no aprendemos y seguimos y la consecuencia sigue viniendo en nuestra vida. Vamos aquí en Miqueas capítulo 1, capítulo 7. Ahora entramos a esta porción donde el profeta Miqueas vemos esta confesión de Israel y el consuelo para ellos entre capítulo o versículo 1 hasta el final de este libro. Y esta noche vamos a ver versículo 1 al versículo 4. Y entre esta porción vemos una confesión honesta de este profeta de Israel y su pecado. Y vemos esta lamentación, ¿verdad? Podemos llamarlo, se siente solo, pero entre ese sentido de sentirse solo, estaba en lamentación y tristeza. ¿Por qué? Porque él sabía de lo que venía para Miqueas. Él sabía el castigo por esta profecía que venía sobre Israel y él se sintió mal. Wow, esto es lo que viene para Israel. Viene por su culpa, viene por sus desobediencias, se merecen lo que venía. Pero todavía Miqueas, el profeta, se sentía triste.
Mira lo que dice en versículo 1 y vamos a estudiar estos versículos y disfrutarla y a ver lo que Dios tiene para nosotros. Capítulo 7, versículo 1, empieza diciendo, ¡ay de mí! Solamente esas palabras sabemos que Miqueas está diciendo esas palabras. Miqueas dice, ¡ay de mí! Estas son palabras de una persona que está en lamento o lamenta de algo. Y cuando tiene esa lamentación está diciendo, ¡ay de mí! Y ahí tenemos exclamation points, ¿verdad? Ahí entre estas palabras que es una expresión, ¡ay de mí! No es una, ¡ay de mí!, ¿verdad? Con estos exclamation points. Y vemos la fuerza en cual él dice estas palabras. Vemos solamente en estas tres palabras la lamentación que tenía dentro de él, que dice, ¡ay de mí! Es una expresa pena, es una expresa o una sorpresa, un dolor que está pasando a la persona que dice estas palabras. Esta lamentación de Miqueas estaba sin gozo. No hay gozo cuando una persona dice, ¡ay de mí!, dice esta frase. Es porque algo está pasando. Por el tiempo que está pasando y viendo esta profecía, lo que el Señor le estaba enseñando a él, dice, ¡ay de mí! Sobre Israel y su desobediencia. Pero vemos algo personal en la vida de Miqueas. Vemos el corazón sobre esta profecía. Primero, Miqueas se siente solo. ¿Por qué se sentía Miqueas solo? Porque cuando él estaba viendo esta profecía y mirando hacia allá, él no estaba viendo ninguna persona que era justo, ninguna persona que estaba obedeciendo a Dios. Y cuando él ve que está solo, es la única persona que está siguiendo a Dios, obedeciendo, y dice, ¡ay de mí! No hay nadie allá afuera que es justo. Obviamente había quizás uno o dos, pero cuando él miraba no había nadie, no había un grupo grande como antes. La nación de Israel estaba todo en obediencia con Dios y se veía la obediencia, pero ahora Miqueas está mirando a esta profecía y mirando a dónde están los justos. ¡Ay de mí! Están en desobediencia. Israel están apartados del Señor. Y solo quedaba algunos o pocos justos, pero era difícil encontrar. Y Miqueas estaba triste, porque estaba compartiendo el castigo de Dios que venía para ellos. Y él no deseaba este castigo para ellos. Miqueas quería como profeta que la nación de Israel regrese a Dios otra vez y que tenga esa relación con él y que Dios quizás quite este castigo de ellos. Pero no era así. El castigo venía para ellos. A veces cuando predicamos y Miqueas que tenía que enseñar al pueblo de Israel algo difícil. Mira, viene castigo para ti. Y se sentía mal porque no quería eso para ellos. A veces vemos predicadores, ¿verdad?, que predican y le encanta a ellos a predicar sobre el castigo que viene para algunos. Y se enfoca en ese castigo sin sentido, que tener esa compasión para la iglesia, para que ellos sean salvos, en vez de Dios castigarle o en vez de ellos no tener vida eterna y estar en el lago de fuego. Tener compasión para esas personas en la iglesia que no tienen a Jesús. Y quizás como muchos predicadores parándose viendo la iglesia y viendo las personas que no son salvos, tiene lamentación. Wow, esa persona viene cada semana y no recibe a Cristo. Si el Señor viene hoy, esa persona va al infierno y le trae tristeza. Igual Miqueas estaba viendo y vio el castigo que venía para ellos. Sabemos más adelante, ese castigo es los babilonios que venían a llevarlo a cautiverio. Pero venía este castigo para ellos. Es importante, hermanos, a predicar la palabra de Dios completa. Pero dentro de nosotros nos sentimos tristes que hay personas que no quieren escuchar, no quieren obedecer. No quieren entregar al Señor el pecado que están practicando. Y Miqueas vemos que está triste en este momento.
no vemos que no hay gozo en estas palabras que está compartiendo. Y Miqueas ahora usa un ejemplo, versículo 1, de una fruta, de una finca. Más usamos la fruta de uvas. Y más las uvas se quedaron después de recogiendo, o cuando ellos recogían las uvas que venían en racimo o clusters, ¿verdad? Y quedaban 1 o 2 en el piso, o quedaban 1 o 2 en el árbol todavía después que ellos recogían esa fruta. Pues él dice que yo me siento como esa uva que está en el piso que no querían. Se sentía solo. Ellos recogían todo y dejaban lo que quedaba ahí en el piso, lo que se caían. Y vemos como él se sentía solo, como esa fruta, como esa uva, que no fueron recogidos y lo dejaron ahí. Hermanos, en nuestra vida a veces nos sentimos como si estamos solos, como Miqueas. A veces en nuestra familia somos los únicos, como hablamos. En el trabajo es el único que es cristiano y te sientes solo. Y se sentía como separado del grupo de uvas o ese racimo de uvas. Y ese era el ejemplo que él daba a nosotros. Algunas personas, algunos cristianos quieren pararse firme en las cosas de Dios, pararse firme en las cosas espirituales, pero no quieren ser el único. Si yo me paro firme, yo digo que así tiene que ser la cosa, yo voy a ser el único que me voy a parar. Y esas personas se quedan sin hablar para no ser la única persona, porque la mayoría de las personas no son cristianos, no quieren pararse firme y a veces se siente solo. Y a veces para que otros no digan que él es un cristiano, se convierte o actúan como los inconversos. Yo no quiero que ellos sepan que yo soy cristiano. ¿Qué pasa? Ellos empiezan a compartirse o comportarse como los inconversos para que ellos no vean, que ellos vean que no es diferente y no sepan que es un cristiano. Y a veces estamos en situaciones así. Mira versículo 1. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano. Está hablando Miqueas, aquí así es como se siente. Como cuando han rebuscado, o en otra palabra, están buscando después de la vendimia. Ahí es cuando colectan las uvas. Y no queda racimo para comer. Este racimo de uvas. Dice Miqueas dice, mi alma deseó los primeros frutos. Primeramente Miqueas dice aquí en esta segunda parte, versículo 1, dice, estoy como. Está dando un ejemplo. Yo me siento como esta fruta de verano. Está dando una comparación para que nosotros podamos entender. Obviamente ellos en ese momento entendían a recoger fruta, por eso está usando, y vemos en las escrituras cuando usan ejemplos así, es porque ellos entendían esto. Obviamente ellos entendían cómo se recoge la fruta, y dice, yo soy o me siento como. Y da este ejemplo de una persona ir a una finca para buscar fruta y no encuentra nada. O encuentra las uvas que se cayeron al piso, solamente lo que sobraba, lo que él quería, Miqueas quería que encuentre el racimo grande, encuentre toda la fruta o fruto, pero lo que él quería no encontraba. Solamente encontraba una uva que estaba en el piso. Él quería fruta, encontraba fruta dañada. Y la lección es aquí lo que Dios quiere que nosotros aprendemos sobre este ejemplo, como Miqueas se sentía, es cómo él quería buscar los justos y no encontraba nada. Podemos decir que las uvas eran los justos. Y él buscaba y venía a la finca a buscar que ojalá había muchas uvas ahí en los árboles. Pero cuando él llegó a la finca no vio nada. O vio uvas en el piso. Y el sentido está diciendo que
y vino a la finca, vino a ver a la nación de Israel, y cuando llegó esperaba a ver los justos que estaban en obediencia, pero lo que vio es una o dos uvas, una o dos personas que están justo en obediencia a Dios. Y mayormente todo que vivían, estaban en Israel, estaban ya apartados o en desobediencia. Y Miqueas se sentía solo, porque era la única persona entre todos que no veía mucho de los cristianos que estaban fieles al Señor. Interesante que en ese tiempo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios daba instrucción a ellos que tenían fincas a recoger todo. Obviamente ellos recogen toda la fruta, los vegetales que necesitaban, pero Dios le dio la instrucción a las personas que estaban en cargo de la finca a dejar el fruto que se cayó. Si estaba buscando una fruta de uvas y se cayó uno o dos, ellos no podían buscarlo de piso, tenía que dejarla ahí, porque Dios tenía un propósito. Así es como Dios proveía para esos que necesitaban comida. Y Dios le dice, mira, recoge el racimo de uvas, pero los que se caen, déjalo en el piso, porque yo voy a mandar a las personas que no tienen comida, y ellos van a recoger las uvas que se quedaron, y eso va a ser la comida para ellos. Y así Dios proveía para los que tenían necesidades. Y los pobres venían por la noche cuando terminaban y recogían lo que quedaban, y eso fue la comida para ellos. No solamente uvas, pero podemos hablar de vegetales y todo que ellos crecían. Y Dios le decía a las personas en cargo de la finca que le iba a proveer para ellos. Deja lo que, me imagino que habían algunos que querían recoger lo que se cayó para poder venderla y comerla, pero dice, mira, no te preocupes, deja que se caen, déjala ahí, yo voy a proveer para ti lo que tú necesitas, pero deja la comida en el piso, porque ahí esa manera es como yo voy a proveer para los otros. Miqueas decía que era como si ellos iban a buscar comida y no había. Usa este ejemplo que venían los pobres a esta finca y buscaban, pero también encontraba la comida. Ellos tenían que dejar esa fruta, tenían que buscar, y ese es el ejemplo que Miqueas está usando. Miqueas dice en el versículo, no queda racimo para comer, o no queda uvas para comer. No había comida, él fue a buscar uvas y no quedaba. Él dice que su alma deseaba los primeros frutos, ahí en versículo 1. Eso significa que él deseaba estar con los justos. Los primeros frutos fueron esas personas cristianos que estaban en desobediencia. Y él dice que deseaba los primeros frutos, deseaba esos justos, esos cristianos que estaban en obediencia como antes. Deseaba tener amigos espirituales, lo que querían, lo mismo que quería Miqueas espiritualmente. Obviamente antes había cristianos buenos y Miqueas deseaba ese tiempo otra vez. Pero ahora obviamente están en desobediencia, están apartados del Señor. Hermanos, a veces nosotros deseamos estar con otros cristianos para tener compañerismo con ellos, pero a veces no encontramos amigos así. No encontramos amigos que saben o conocen o quieren vivir una vida que agrada a Dios. Y buscamos y tenemos deseo que podemos tener ese compañerismo, pero no encontramos personas así como Miqueas no encontraba a esas personas justas. A veces como esas uvas dañadas que están en el piso, nosotros encontramos cristianos apartados del Señor. Estamos buscando y lo que encontramos es cristianos como esas uvas que están apartados del Señor y no están haciendo cosas buenas, y no queremos esas uvas en nuestra vida. Miqueas no encontraba a nadie que realmente estaba dedicado a las cosas de Dios. A veces hay un amigo de nosotros que antes estaba bien con Dios y ahora está apartado del Señor.
Y Miqueas se sentía lo mismo. Lo que servía a Dios, lo que estaba en obediencia antes, ahora no lo hace. Y Miqueas se sentía solo. Sabemos esto cuando nos sentimos solos. Lo bueno es, hermanos, que cuando nos sentimos solos, siempre tenemos a Dios a nuestro lado. Nunca estamos solos. Mira lo que dice el versículo 2, porque Miqueas ahora empieza a darnos un poquito más detalles sobre el versículo 1, nos da el ejemplo, pero ahora nos enseña un poquito más de lo que está viendo. Empieza en versículo 2, dice, faltó el misericordioso de la tierra. Miqueas mira al mundo, mira a Israel y dice que el justo no se encuentra en la tierra. Faltó el misericordioso de la tierra, faltó los justos de la tierra. Ni los líderes que eran buenos antes, ahora están en desobediencia. Recuerdo un versículo en los Salmos, Salmos capítulo 12, versículo 1. El salmista dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Se acabaron los piadosos, se acabaron las personas que agradaban a Dios. Dice, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. El salmista aquí está diciendo exactamente lo que Miqueas se sentía. Se han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres, dice el salmista. Miqueas dice eso de Israel. Se han desaparecido los fieles, se acabaron los piadosos. Miqueas se sentía solo. A veces, hermanos, nosotros mirando a nuestra iglesia, y quizás pensamos esto de nuestra propia iglesia, estamos buscando cristianos que podemos tener compañerismo con ellos, pero ni los cristianos en la iglesia están dedicados a vivir una vida que agrada a Dios. Qué triste es eso cuando miramos a la iglesia y podemos encontrar algunos que están completamente dedicados a las cosas espirituales. Por eso, hermanos, vemos menos jóvenes entrando en el ministerio. Menos jóvenes que tienen interés de estar en el ministerio, o ser pastor, o ser maestro de escuela dominical, o estar en misiones. Tenemos misioneros que están saliendo de su campo misionero y no hay nadie tomando su lugar. Muchos misioneros están retirados y se van por su edad y no hay jóvenes que están tomando esas iglesias o tomando esa posición de ese campo misionero donde estaban. Para ellos, para muchos en la iglesia, muchas veces viviendo una vida que agrada a Dios ya no es importante. Solamente llegar a la iglesia, a sentarnos, cantar 1 o 2 himnos, escuchar al pastor en la iglesia y terminar, y el lunes y martes y miércoles y jueves y viernes y sábado vivimos una vida que no agrada a Dios. Estamos en el mundo, ya no hay importancia de agradar a Dios, de vivir una vida 24/7. Ya en las iglesias se encuentra apatía en la iglesia. No hay interés de ayudar o no hay interés de compartir y estar en el ministerio. Y eso se nota en la asistencia. Se nota cuando necesitan personas ayudar o estar en un ministerio y no hay voluntarios. Se nota en la visitación cuando no hay nadie saliendo a visitar. Se nota en los cánticos, en el ánimo de personas que ya no quieren cantar porque no hay alegría en su vida. Se nota en la ofrenda que ya cristianos no están dando lo que se merece Dios, lo que pide de nosotros. Y ya en nuestra iglesia, dentro de la iglesia, estamos viendo lo que Miqueas está hablando, que está mirando a la iglesia y no encuentra cristianos que están completamente dedicados al Señor. Qué triste cuando el pastor mira afuera y no ve eso. Dice, wow, si veo 1 o 2, pero los otros en la iglesia, no estoy hablando de la iglesia, nosotros estoy dando un ejemplo.
Y dice, no, pastor, yo sí. Ejemplos de iglesias hoy en día que están en la iglesia domingo y solamente domingo, no hay interés de servirle al Señor. Mira de que Miqueas dice más detalles en versículo 2. La segunda parte dice, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan o están buscando por sangre. Cada cual arma red a su hermano. Miqueas está dando algunos detalles de esos israelitas, de lo que están en Israel, las cosas que están haciendo. Miqueas dice que no hay ninguno justo entre los hombres. Dice, ninguno hay recto entre los hombres. Miqueas dice que todos estaban buscando oportunidades de derramar sangre. Imagínate, hay pueblo de Dios, hay pueblo que se supone que están en obediencia al Señor. Ahora, uno de las características o algo que están haciendo, Miqueas dice que todos acechan o buscan para sangre. Quieren matar a otros, quieren hacer daño a otros, a derramar sangre. Dice, cada uno está buscando el hombre para hacer daño. Dice, cada cual arma red a su hermano. Está buscando oportunidades para hacer daño a otros. Esta es la situación que Miqueas está viendo en Israel. Ojalá que tú veas la situación que está pasando y por qué Dios tiene que castigarle a la nación de Israel, porque están en esta actitud, están para destruir a otros, están en desobediencia, quieren matar, quieren destruir la vida de otros. Ahora entendemos por qué Dios quiere castigarle a ellos. Miqueas no termina ahí. Él quiere darnos más detalles sobre lo que está pasando para que tú y yo podamos entender por qué Miqueas se sentía solo. Mira versículo 3. Miqueas dice, para completar la maldad con sus manos. Israel con sus manos estaba buscando para hacer maldad. Dice, para completar la maldad, estaban usando sus manos. Hacían maldades con sus manos. Y lo hacían bien. No solamente eso, versículo 3. Miqueas dice, el príncipe demanda y el juez juzga para recompensa. Ahora vemos hasta los líderes, la desobediencia que ellos estaban haciendo. Los príncipes o los líderes buscaban maneras de robarle a otros. Los jueces cambiaban las decisiones para su beneficio o para recibir dinero. Las personas que tenían dinero le daban un poquito al juez y el juez cambiaba la decisión para que esa persona que dio dinero puede ganar. Esto es lo que estamos viendo dentro de Israel. No termina ahí, versículo 3. Dice Miqueas, y el grande, los líderes, habla el antojo de su arma y lo confirma. Los líderes de Israel hacían lo que le daba la gana. Ellos pensaban que estaban por encima de la ley. Y no tenían problema de compartir maldades con ellos, lo que ellos hacían. Lo estaban promoting, ¿verdad? Lo que hacían ellos. Terminamos aquí en versículo 4. Y aún la próxima semana, Miqueas sigue hablando sobre la nación de Israel y las cosas que están pasando. Pero para esta noche terminamos en versículo 4. Miqueas dice, el mejor de ellos, el mejor. No había muchos justos, pero quizás algunos que casi estaban ahí, estaban en mitad de desobediencia y obediencia. Pero dice, lo mejor de ellos es como el espino. Dice, el más recto entre todos que estaban ahí en Israel, lo más recto como zarzal. El día de tu castigo viene. Mensaje poderoso ahí para ellos. Israel está viviendo como te da la gana,
está en desobediencia, pero el día de tu castigo viene. Y dice, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Miqueas dice que a mejor personas entre ellos, lo mejor de lo que está viendo, todavía era como espino, un árbol que tiene estas ramas espinosas que duelen. Hasta Miqueas dice que el más recto es como zarzar, que es casi igual que el árbol de espino. Los dos, zarzar y espino, los dos árboles, los dos plantas tienen esos espinos, no sé si una vez caminando por ahí en la finca, coge tu pierna con uno de esos espinos. Yo creo que las rosas lo tienen, la tocan y te duele. Y Miqueas está diciendo que esas personas que aún lo mejores de todos eran todavía como estos árboles o plantas que tenían espinosos. El sentido fue que cada persona que venía a ellos le hacían daño. Cada flor que tú tocabas y te dolía por esa espina, pues era como ellos en Israel, que cada vez que tú hacías algo con ellos, le hacía daño a la otra persona. Igual cuando tocamos esa planta, nos hace daño y sale sangre de la mano. Ellos cada vez que hablan o hacen algo con ellos, le hacen daño a otros, como estos árboles. Y Miqueas en esta profecía dice que el día de tu castigo viene. Y muchos de ellos se reían. Cuando Miqueas predicaba y otros profetas predicaban del castigo, muchos se reían de los profetas, igual con Miqueas, porque no creían cuando él decía que el día de su castigo venía. Y se reían de Miqueas. No creían, pero qué sorpresa va a tener ellos cuando ese castigo llegue a ellos. El castigo venía. Por eso Miqueas tenía esta tristeza, porque él podía ver el castigo que venía por ellos, por todas las cosas que nosotros damos en estos versículos de 1 al 4. Versículo 4 dice, anunciaron tus atalayas. Atalayas fueron esos profetas, incluyendo a Miqueas, que anunciaban el castigo de Dios. Los atalayas fueron que velaban para ver si venían los enemigos. Estaban mirando. Ahí vienen los enemigos y se preparaban. Los atalayas lo ponían en fincas en ese tiempo para velar los animales o otras personas para asegurarse que no van a robar. Los atalayas fueron los que velaban, y Miqueas era uno de ellos que velaban. Le decían a la nación cuando venía ese castigo. Los profetas decían que el castigo de Dios venía para ellos, los atalayas. Ellos se llamaban a arrepentimiento y fe. Y dice, mira, tiene que tener arrepentimiento en su vida para que puedas regresar al Señor para evitar el castigo. Y cuando Miqueas dice que el día de tu castigo viene, está diciendo que, mira, no escucharon los avisos de todos los profetas. Y el resultado es ese castigo. Y Dios le dio a Miqueas una visión de este castigo. En lo que vemos en estos versículos de 1 a 4 es el corazón de Miqueas. Hermanos, tú y yo también somos llamados atalayas de Dios. Nosotros compartimos la palabra de Dios a nuestra generación, en lo que Dios le enseña a ellos en su palabra, y predicamos y compartimos y testificamos. Atalayas en que le estamos compartiendo lo que viene para ellos si no vienen a los pies de Cristo.
compartimos las consecuencias que están escritas en la Biblia a ellos que no vienen a los pies de Cristo, el infierno. La pregunta es si nosotros tenemos la actitud correcta para compartir estos avisos de Dios. Estamos diciéndolo, estamos compartiendo este mensaje con compasión para ellos, para que ellos vengan a los pies de Cristo, como Miqueas. Miqueas tenía esta lamentación, esta tristeza por lo que venía para ellos. Hermanos, igual nosotros tenemos que tener compasión para las almas perdidas y tener esta lamentación, porque sabemos que si estas personas no vienen a Cristo, lo que viene para ellos es el infierno. Un buen atalaya es uno que tiene amor por otros y tiene un deseo para que ellos regresen a las manos de Dios otra vez. Nosotros debemos tener un corazón para ver a otros venir a Cristo. Tenemos que orar que Dios nos dé un corazón para almas perdidas. Hermanos, tú debes de orar cada día: Dios, dame un corazón para las almas perdidas. Muchas iglesias no están creciendo porque el pastor ni los líderes perdieron su amor para las almas perdidas. Miqueas termina en versículo 4 diciendo: ahora será su confusión. Ellos no van a saber qué hacer cuando venga ese castigo. Va a venir esa confusión para ellos. ¿Qué dirección van a correr? Y se van a notar que Miqueas estaba compartiendo esta verdad, que castigo venía. Y Miqueas dice: ahora será su confusión. Hermanos, estamos llegando a un tiempo que cristianos están siguiendo el mundo más que la Biblia. Igual como Israel. Estaban siguiendo, adorando ídolos más que a Dios, y estamos viendo exactamente hoy en día, nosotros podemos relacionar con Israel muchas veces, y aún cristianos están siguiendo el mundo más que los principios de la Biblia. Están siguiendo pastores que están siguiendo el corriente del mundo y no a Dios. Estamos viendo en las iglesias las músicas entrar en las iglesias, y la música es igual que la música del mundo. Nunca me voy a olvidar aquí en Puerto Rico, donde había un pastor que bajó en la iglesia, puso la música de bachata, y ahí con su congregación bailó con algunas mujeres en la iglesia. Y se demostró este video y muchos lo vieron, y es no solamente esa iglesia, las iglesias tienen salsa y merengue en su iglesia, y combina ese tipo de música con palabras cristianas y dice que es himnos cristianos. Y es la manera que ellos piensan que si yo traigo el mundo a la iglesia y quizás tocamos la misma música que ellos escuchan, pero cambiamos las palabras a palabras cristianas, pues ellos van a llegar. Y es una manera incorrecta de poder tener que invitar a otros a la iglesia. Y empezamos a traer el mundo dentro de la iglesia solamente para tener números, solamente para llenar la iglesia. Pero como siempre decimos, es mejor tener unos 30 en la iglesia que quieren servir al Señor, que tener 300 y llenar esta iglesia con personas que solamente están calentando los asientos. Y en muchas iglesias solamente hay personas calentando los bancos, las sillas. Ahora no podemos decir bancos porque los bancos no están aquí. Las sillas. Los tiempos están cambiando. Los pastores no predican la verdad porque no quieren ofender a los hermanos en la iglesia.
No quieren que la gente se vaya y no predican toda la Biblia, predican solamente lo que la iglesia le ponen emocionalmente, le encanta, pero los versículos del infierno, los versículos de diezmo, los versículos de completamente dedicar, o los versículos del pecado, lo dejan para que la iglesia no se vayan. Y los números siguen creciendo. Predican prosperidad, palabras bonitas, para que se siente bien, y le enseña que el pecado no es tan mal y que está bien porque Dios te va a perdonar siempre, porque Dios es un Dios de amor. Y puedes seguir pecando porque Dios te va a perdonar, y puedes seguir, porque Dios es amor y te va a seguir perdonando, y la gente sigue pecando y tiene en su mente que yo voy a pecar y le pido perdón a Dios y me perdona. Y siguen así. Y predican un Dios de amor y no predica que Dios es un Dios de amor, pero también de justicia. Timoteo, o Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10 o 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Quizás nosotros podemos decir que estamos en esos tiempos ahora, cuando aún la iglesia, los hermanos en la iglesia, no siguen la sana doctrina. Por eso tenemos que mantenernos en la Biblia y seguir solamente lo que el Señor dice. No queremos ser como Israel, que tenía la verdad, pero decidieron desobediencia. Eran un pueblo que amaba a Dios y ahora es un pueblo que está en contra del Señor. Y quizás nosotros vamos a ser como Miqueas. Nosotros no encontramos justos. Va a ser más que los años vienen y menos justos vamos a ver en la iglesia. Menos personas que quieren a dedicar su vida al Señor. Ojalá, hermanos, que cuando estos últimos días y el pastor está buscando a los justos de la iglesia, o otros hermanos están buscando a los justos, ojalá que te encuentre a ti. Y dicen, sí, ese cristiano es uno de los justos en la iglesia. Ese cristiano se ha mantenido fiel en la iglesia. Yo veo justos en la iglesia. En vez de decir como Miqueas, ya no veo los justos. Más los más justos o los más rectos son como espinas. Vamos a ser cristianos que obedecemos al Señor para que nosotros no recibimos el castigo igual que Israel estaba recibiendo. Y ahí donde encontramos, ahí en los 4 versículos, este pensamiento de Miqueas, lo que él se siente y se sentía solo. Quizás esta noche tú te sientes solo. Tú dices, entre mi familia me siento solo, porque soy el único que soy salvo, soy el único que va a la iglesia, me siento solo aún en mi familia, o me siento solo en mi trabajo porque soy el único. Ojalá que en nuestra iglesia no podemos decir eso, que nos sentimos solos porque no hay justos en la iglesia. Señor, gracias por este tiempo, estos versículos que encontramos aquí en capítulo 7. Solamente a ver esta lamentación de Miqueas. Miqueas nos enseña sobre un ejemplo de estas uvas o una finca. Y cuando miraba buscando vegetales, buscando fruta, no había nada. Miqueas buscaba en la nación de Israel y no había justos. Ya ellos han entrado en desobediencia al Señor, sirviendo otros ídolos. Por eso Miqueas en esta profecía dice que castigo viene para ellos.
Y Señor, viendo la lamentación de Miqueas, pensamos en nosotros mismos. Igual como Miqueas se sentía solo, muchas veces como cristianos nos sentimos solos. Más en un mundo pecaminoso, un mundo que está fuera de la voluntad de Dios, y nos sentimos solos. En nuestra familia lo sentimos solo. En el trabajo nos sentimos solos. Porque no vemos otros justos que podemos tener compañerismo con ellos. Señor, que esta iglesia nunca tengo que mirar hacia la congregación y decir, no veo los justos. No veo esas personas que quieren completamente dedicar su vida a ti. Gracias, Señor, que podemos decir que Iglesia Bautista Nueva Vida, cuando miramos hacia allá, aún esta noche estoy mirando y veo justos. Veo personas que quieren servir al Señor. Veo personas que aman a Dios. Son fieles a ti. Y te doy gracias por eso. Pero reconocemos que muchas veces en los servicios hay personas que aún están presentes, todavía están alejados de ti. Aún está presente en la iglesia los domingos, todavía no tiene un corazón para servirte a ti. Señor, que tú nos dé a nosotros un corazón para las almas perdidas. Que podemos testificar y compartir con ellos, para que ellos no reciban este castigo, separación de ti para siempre en el infierno. Gracias por enseñarnos cómo se sentía Miqueas. Se sentía solo. Gracias porque aún en nuestra familia o en el trabajo no vemos otros. Sabemos que tú siempre estás con nosotros en todo momento. Que realmente no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros. Señor, protege nuestra iglesia. Sabemos en los últimos días las iglesias van a salir de la sana doctrina y va a estar más involucrado en el mundo, aún dentro de la iglesia. Señor, que tú nos protejas a nosotros y que podamos pararnos firme en estos últimos tiempos. Ser fieles a ti y solamente a ti. Que nunca estaremos solos porque tenemos otros en la iglesia juntos para cumplir tu voluntad en nuestra iglesia. Señor, gracias por esta porción de escrituras. Oramos por las próximas semanas, que podamos seguir viendo estos ejemplos y ver aplicaciones para nuestra vida. Señor, llévanos bien a nuestro hogar esta noche. Gracias por cada uno que sacaron su tiempo para estar en la iglesia, para ser fiel solamente a ti. Te pido tu bendición sobre cada uno de ellos y sus familias. Señor, que podemos regresar este domingo otra vez para seguir alabando tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga a todos.